Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por eh, vernos, escucharnos en este día, miércoles de tiempo de estudio bíblico. Y le doy gracias por estar aquí dispuesto para aprender de la palabra del Señor. Le pido por favor que busque su Biblia, lápiz, papel o donde usted acostumbre escribir para tomar, si gusta, notas y no perder nada y juntos crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Gracias nuevamente le doy a Pastor Javier González por darme esta oportunidad y hoy es el inicio de una serie de estudios bíblicos sobre la familia. Estamos preocupados y ocupados en el ministerio que tenemos como iglesia de ocuparnos de nuestras familias y por eso estamos hoy iniciando esta serie de estudios bíblicos. Y el día de hoy me ha tocado a mí la bendición de iniciar y si ya tiene lápiz, papel y Biblia, le pido por favor que vayamos en oración y juntos le pidamos a Dios que nos ayude, que nos bendiga y podamos aprender de Él hoy lo que tiene para nosotros. Así es que sin más, ahí donde se encuentra usted, en su casa, en su oficina o donde sea, si puede, incline su rostro y vaya conmigo en oración. Padre, te doy gracias en esta hora por la bendición que nos das de estar juntos, aunque sea en este medio. Gracias, Señor, te doy por la bendición de dejarnos tu palabra, de inspirarnos a través de ella. Y te pido en esta hora que tú nos bendigas, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos llene de tu presencia, Señor, y a cada uno de nosotros, a donde estemos, nos dé la porción necesaria para nuestras vidas. Te pido por mis hermanos, amigos, personas que nos ven, que tú toques, Señor, su corazón allá donde está y que hoy sea un día especial para nuestras vidas y que juntos caminemos hacia el objetivo único que tenemos de ser más y más como tú eres. Gracias, Señor, te doy por todo y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Antes de iniciar, quiero comentarle algo a modo de preámbulo. Estamos en una situación mundial muy única en la historia de muchas de nuestras vidas. Y quiero pedirle por favor que ponga atención en lo que voy a decirle. En este tiempo seguramente usted ha notado que el mundo está buscando respuestas, que la gente está buscando respuestas, que incluso la ciencia está buscando respuestas. Y también en el ámbito espiritual, hermano, muchas personas son muy ávidas de conocer respuestas. Y esa misma necesidad de acudir o de buscar respuestas la tenemos también nosotros como hijos de Dios. Tal vez por la misma condición de que muchos de nosotros estamos en nuestro hogar más tiempo y tenemos, por así decirlo, más tiempo disponible. Estamos y quizás con la intención de buscar más de Dios, de aprender más de su palabra, de conocer más de la Biblia y hemos nosotros orientado nuestro tiempo tal vez libre a buscar y se ha dado cuenta que en los medios electrónicos hay muchísima información, hay muchos predicadores, hay muchas iglesias, hay muchos miembros de la iglesia que se dedican a grabar canciones, a editar libros. Se ha dado cuenta que la verdad es que hay un cúmulo impresionante de información a la que usted tiene acceso muchas veces con solamente un clic. Pero le pido por favor a modo de preámbulo como he dicho, que por favor tenga presente esto. Sea sabio con lo que ve y escucha. Sea sabio con lo que ve y escucha. Seguramente se ha dado cuenta que hay mucha mala información respecto del Señor Jesucristo. El mundo está lleno de buenos predicadores, de hermanos muy correctos, de buen corazón, pero también hay gente que incluso me atrevería a decir que no son hijos de Dios y que usan la Biblia a su manera, a su modo, y ellos tergiversan toda la verdad bíblica para alejar más y más a las personas de Cristo Jesús y acercarlos más hacia ellos. Hay muchísimos ejemplos, pero le pido por favor que sea sabio. Por favor, elija muy bien lo que ve, lo que escucha,
sea sabio con eso. Perdón lo repetitivo, pero los tiempos son difíciles. Y al tener usted mucho tiempo, tal vez escucha aquí, después escucha otro, después escucha otro, y en lo que menos usted se da cuenta tiene 6 versiones, 7 versiones, 8 versiones de cómo se interpreta un texto, y eso le complica, y después lo que sigue son dudas, conflictos, preguntas, y ya es una bola interminable de situaciones que no nos llevan a muchos lados. Hay muchos hermanos muy buenos, hay muchos libros muy buenos. La verdad es que Dios ha dotado a su cuerpo, a su iglesia en el mundo, de hermanos que se han dedicado enteramente a escudriñar las escrituras, a explicarnos, a hacer que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios. Y esos hermanos, la verdad es que debemos darle gracias a Dios por ellos. Pero también, como he dicho, hay muchos que realmente buscan otras cosas. Así es que ejemplos hay muchísimos, seguramente usted ya los conoce. Hay gente a la que le gusta únicamente el dinero y tardan mucho tiempo pidiendo dinero. Envía dinero, haz una promesa de dinero, deposítanos dinero, todo el tiempo. Incluso llegan a citar versículos de la Biblia que van orientados, según ellos, a hacer que el pueblo de Dios incluso se desviva por mandar dinero. Pero la verdad, hermano, es que ese no es el cristianismo, ese no es el evangelio. Ahí conozco a un miembro del Consejo Editorial de Mundo Hispano, de esta editorial que usted conoce, y él un día dijo: si alguien te pide $100 y te dice que Dios te los multiplicará, tú dile: deme los $100 y usted espere que Dios multiplique ese dinero. Así es que, bueno, solo es por comentarles, pero por favor, sea sabio en este tiempo. Bueno, hay gente, por ejemplo, que cita o que pide ofrendas de $54.17 para que usted tome la bendición de Isaías 54:17, que dice que ninguna arma forjada se levantará contra usted. Pero igual podemos pedir más dinero, igual podemos citar Isaías 55, que es el versículo que sigue, 55:1, donde dice que todo el que no tenga dinero que venga y que compre. Pero eso, como no les conviene a estas personas, pues no te dan esa bendición. Te dan la bendición de Isaías 54:17 para pedirte y pedirte más dinero. Así es que, bueno, por favor, sea sabio. Hay tantas doctrinas, hermanos, que van disfrazadas, y todo el mundo usa la Biblia, igual que yo. Todo el mundo usa la Biblia. Hay la postura de que tú y yo somos dioses, pequeños, pero somos dioses. La postura de que todo mundo en todo tiempo debe ser sano, cuando Jesús no enseñó eso, ni los apóstoles enseñaron eso. Hay muchísimas cosas, pero usted, por favor, sea sabio. Cuide a su familia, cuide a sus hijos, sea sabio con lo que escucha. Bueno, sin más, ahora sí vamos a ir a nuestro tiempo de estudio bíblico. He llamado a este inicio, este arranque de la serie de estudios bíblicos sobre la familia, revelando a Cristo en nuestro hogar. Revelando a Cristo en nuestro hogar. Y vamos a tomar el libro de los Efesios. Efesios capítulo 1. Si usted se acercó a su Biblia, por favor búsquelo. Efesios, como usted sabe, es un libro del Nuevo Testamento. Está dentro del grupo de epístolas paulinas, que son cartas escritas por el apóstol Pablo. Si usted es nuevo en esto del estudio bíblico, debe saber que que la Biblia está dividida en 2 grandes secciones: el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento empieza en Génesis y el Nuevo Testamento empieza en Mateo. Desde allí en adelante usted puede buscarlo, el libro de Efesios, o si lo prefiere, bueno, todo libro pues tiene un índice. Ahí sí que no hay pierde. En el índice usted busca Efesios y vaya. Capítulo 1. A modo de introducción quiero decirle, en lo que usted busca su cita, que Éfeso es una de las 5 ciudades más principales de la época en la que el apóstol Pablo escribió
en donde está reinando en esta parte del mundo el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene 5 principales ciudades que son básicamente Roma, por obvia razón, Corinto, Antioquía, Alejandría y esta que vamos a ver de Éfeso. Esta ciudad fue visitada en el segundo viaje del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Allí estaba, por ejemplo, el templo de la diosa Artemisa. ¿Se acuerda usted en el libro de Hechos de este conflicto que tiene el apóstol Pablo con los que ahí hacían estatuas del templo y de la diosa? Demetrio se llamaba el que lideró este asunto, el problema. Bueno, está allí también. Esta carta la escribe el apóstol Pablo desde Roma, cuando está encarcelado, está en arresto domiciliario. Está allí él, podía recibir a personas, visitantes, podría escribirles, y en ese momento que él más o menos tendría unos 30 años más o menos de cristiano, desde el tiempo en que usted sabe, recuerda la historia, se le apareció Cristo en su camino a Damasco. Desde ese día hasta este día que escribe la carta a los Efesios, tendría más o menos como 30 años siendo cristiano. Entonces estamos allí. Ya está, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya. Y vamos a ver aquí entonces, dijimos, revelando a Cristo en nuestro hogar. Y vamos a ver 3 cosas inicialmente y después vamos a ver otras 3 cosas que son los por qué, 3 razones. Así es que primero vamos a ver, hermanos, que somos elegidos por Dios. Somos elegidos por Dios. Dice allí en el capítulo 1 de Efesios 1, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hasta allí leo. Si usted ha notado, saltan a la vista muchas cosas, pero 2 principalmente. Que Pablo es apóstol por la pura voluntad de Dios y que nos ha escogido a nosotros Dios también por eso, por su voluntad. Nada más. Usted y yo y cualquier cristiano en cualquier época de cualquier país de este mundo ha sido elegido por Dios, no por lo que sabe, no por lo que tiene, no por lo que es capaz de hacer, sino por la pura voluntad de Dios. Y eso tiene una razón, para que nadie se gloríe en su presencia. Así es que bueno, eso es lo primero. Tu esposo, tu esposa, hijo, si has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tú has sido en primera instancia hijo de Dios porque has sido elegido por Él. No vamos a entrar en el terreno de la predestinación, es algo complicado y nos llevaría 3 sesiones de 1 hora para llegar a este punto. Pero lo que sí que quiero que quede claro es que usted y yo somos aceptados por la pura voluntad de Dios. Hemos llegado a ser hechos hijos de Dios por su voluntad, no por otra cosa. Eso es lo primero. Lo segundo, hermanos, es que somos salvos para la gloria de Dios. Somos salvos para la gloria de Dios. Vea lo que dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Así es que, hermano, usted a veces se pregunta, bueno, pero Dios, ¿para qué me salvó? Bueno, el apóstol Pablo aquí en Efesios nos responde una parte. Para gloria de Dios. Entonces ya vamos, somos elegidos por Dios, somos salvos para la gloria de Dios. Continuemos leyendo. El Espíritu Santo es nuestra garantía. Ese es el punto número 3. El Espíritu Santo es nuestra garantía de vida eterna. Es nuestra garantía. Vea lo que dice así. Allí en el versículo 7, sigo leyendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Está hablando de los judíos. En él dice allí, vamos allí a enterarnos del punto número 3, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí está. Entonces ya está el cuadro inicial, el proceso inicial. Primero, Dios nos escogió. Segundo, somos salvos para su gloria. Y tercero, Él pagó con su sangre el precio por nuestra salvación y nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de vida eterna. El Espíritu Santo es nuestra garantía de vida eterna. Dice ahí que son las arras. Y usted sabe, las arras es como el adelanto, como el abono de algo más grande que usted espera. Y esa, hermanos, es el fundamento. Si hay una definición de vida cristiana o de salvación, esta podría ser: Dios nos escogió, Dios nos salvó para su gloria y Dios nos ha dado el Espíritu Santo como promesa de vida eterna. Bueno, ahí está. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué hizo eso? Hemos visto que vamos a hablar de la revelación, de revelando a Cristo en nuestro hogar. ¿Para qué hizo eso? Para que usted, esposo, si ha creído en Cristo, para que usted, esposa, si ha creído en Cristo, para que usted, hijo, hija, si has creído en Cristo, sepas que tienes una razón de ser cristiano. Una razón de ser cristiano. Dios no te salvó y te dijo, bueno, muy bien, pues qué bueno que has creído, ya eres mi hijo, nos vemos, nos encontramos en el cielo, que estés bien, cuídate y cada quien. No, hay una razón para esto, y es que primero, para que sepamos cuál es nuestra esperanza. Continúo leyendo, voy a saltarme unos versículos. Dice el versículo 18 después en la parte B, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esa es primero la primera razón, para que tú sepas, esposo, esposa, hijos, ¿por qué te salvó Cristo? Es para que tú sepas que tienes una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Y nuestra esperanza, hermanos, es tener la vida eterna. Tener vida eterna con Cristo. Esa es nuestra esperanza. No hay otra. No hay otra. En la vida tenemos muchas bendiciones de Dios. Él nos libra de problemas, muchas veces nos sana, nos saca de nuestra depresión, nos saca de nuestra tristeza, de nuestra angustia, de nuestra soledad, nos saca de muchos problemas que pasamos en esta vida que está, por cierto, como ha dicho nuestro pastor en predicaciones de domingos pasados, está llena la vida de problemas. Nos saca muchas veces de eso. Pero eso, hermanos, no es realmente en sí la promesa mayor que Dios nos ha dado. La promesa mayor es que seamos salvos para que estemos por siempre con Él. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Esa es la primera razón por la que Dios te salvó, para que tú sepas cuál es tu esperanza. La segunda razón es para que sepamos que nosotros somos la riqueza de Cristo. Vea lo que dice allí. Versículo 18. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si usted se dio cuenta antes, ha dicho,
que el precio, Él ha pagado el precio con su sangre. Por lo tanto, hermanos, usted y yo somos su propiedad. Y Cristo te llama a ti y a mí, esposo, esposa, hijos, si has creído en Cristo, tú eres la riqueza de Cristo. Él ha pagado por ti. Tú eres su tesoro. Tú eres su propiedad. Y como tal, Él cuida de ti. Así es que nos salva para que sepamos cuál es nuestra esperanza y también para que sepamos que somos tú y yo, si hemos creído en Cristo, su riqueza. Y también seremos. Esa sección dice cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Incluye también que tú y yo seremos herederos juntamente con Cristo. Así es que no solo somos la herencia de Jesús, sino también tendremos la herencia que el Padre le ha dado a Cristo su Hijo, al ser nosotros coherederos. En otra sección del apóstol Pablo diría coherederos juntamente con Cristo. Así es que esto va creciendo en bendición. No solo te salva y te dice, nos vemos. No. Te salva y Él te dice, ¿cuál es tu esperanza? Y Él dice, hijo, tú eres mi especial tesoro. Hija, tú eres mi especial tesoro. Esposo, esposa, tú eres mi especial tesoro. Y así en la familia, cuando ha creído en Cristo, se va revelando quién es Cristo en nuestro hogar. La tercera cosa, hermanos, el por qué es que Cristo nos salva es para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder. Vea el versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Vea entonces que vamos creciendo. Ya no solo nos salvó y nos dejó allí, que nos vemos en el cielo. Ya no solo nos dijo que nos va a dar vida eterna. Ya no solo nos dijo que somos su especial tesoro y que heredaremos también lo que Cristo tiene como herencia del Padre, sino que en esta vida tenemos tú y yo la supereminente grandeza de su poder actuando en nosotros. ¿Y quién es esa persona? Esa es la persona del Espíritu Santo, que no solo la hemos recibido como adelanto de la gloria eterna que tendremos con Cristo, sino que Él actúa en nosotros para que tú y yo tengamos la mayor revelación de Cristo en nuestro hogar. Esa fuerza, hermanos, es el Espíritu Santo. Dice allí, la cual operó en Cristo resucitándole, versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole en su diestra en los lugares celestiales. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo fue el que operó el milagro de la resurrección en Cristo Jesús? Lo explica el mismo Pablo allí en Romanos capítulo 8 versículo 11. Por favor, acompáñenme. Si está allí en Gálatas, hacia atrás de su libro, Romanos 8, 11. Vea lo que dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así es que, hermano, el que operó en Cristo desde que fue bautizado, usted sabe, en el río Jordán, el que operó en Cristo para que Él viviera impecablemente en este mundo, el que operó en Cristo para que Él se entregara para pagar el precio por nuestra salvación, el que operó en Cristo para que resucitara de los muertos, es el mismo que está operando en ti y en mí. Eso es una bendición tremenda, tremenda. No se lo puedo explicar, pero es una verdad tremenda. El mismo Espíritu mora en ti y en mí y opera ¿para qué? Para que tu familia, tu persona sea una familia y una persona que da gloria a Dios con sus vidas. Entonces ya vamos completando el cuadro.
Vamos completando el cuadro que el apóstol Pablo nos dice aquí en Efesios 1. Él nos dice entonces que somos elegidos por Dios, que somos salvos para la gloria de Dios y que el Espíritu Santo, ya hemos visto entonces, es nuestra garantía. Pero no solo eso, sino es el poder que actúa en nosotros para gloria de su nombre, para que nosotros tengamos la correcta revelación de quién es Jesús para nuestras vidas. Si usted en sus hijos le dicen, oye, ¿quién es Jesús? Bueno, usted ya tiene entonces a quién preguntarle, al Espíritu Santo. Oye, Espíritu Santo, ¿cómo le explico a mi hijo quién es Jesús? Si tu esposa te dice, oye, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, ya tiene usted el Espíritu Santo para que Él, que está operando en usted, le explique a través de su palabra quién es la persona de Cristo. Porque al final, la salvación se trata de conocer y vivir conforme Cristo es y conforme Cristo quiere. Entonces ahí está. Ya tenemos todo el asunto. Y lo que cierra este cuadro que he dejado al final de esta sección, pero lo que cierra el cuadro a modo de sustento de que tú y yo en nuestra familia tengamos la correcta revelación de quién es Cristo, porque tenemos que tener la revelación personal para también así ya influir en nuestra familia. En estudios posteriores vamos a ver por qué es importante ver a Jesús, cuáles son las bases o qué implica tener un matrimonio bíblico y muchos elementos. Pero para que lleguemos allí tenemos que entender quién es Cristo. Entonces, por eso hemos iniciado así. El que cierra esto y sirve como vínculo relacional con lo que quiere Jesús de nosotros es la oración. Es la oración. He pasado esa sección a propósito. Vea el capítulo 1 en el versículo 15 de aquí de Efesios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vea, ahí está la clave. Lo que sirve como andamiaje de todo esto. Usted ya es salvo. Dios lo escogió. Un día Dios le trajo a su persona y usted recibió a Cristo como Salvador. Él perdonó sus pecados y después le dio las arras para que usted lo tuviera como anticipo. Y tiene allí ahora una esperanza y tiene allí ahora una riqueza y es parte de una riqueza. Y ahora también tiene el Espíritu Santo que opera en usted. Pero lo que le da el andamiaje a todo esto es la oración. La oración. El cristiano que solamente acepta a Jesús una vez y se olvida de orar, de leer, de congregarse, es un cristiano que no va a tener frutos. Y es muy probable que no haya recibido verdaderamente al Señor Jesús. Es muy probable. No puedo yo juzgar las intenciones del corazón, pero la Biblia sí me ordena juzgar los frutos. La Biblia me prohíbe juzgar las intenciones del corazón porque esas solo las conoce Dios. Pero sí puedo juzgar los frutos. ¿Se acuerda? El mismo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así es que una persona que acepta a Jesús y dice, gracias, muy bien, que estén muy bien, nos vemos en el cielo, adiós, nunca ora, nunca se congrega, nunca lee la Biblia, nunca busca estar en relación con otros hijos de Dios y a veces hace lo mismo que hacía antes de haber él aceptado a Jesús, no sé, es muy probable que ni siquiera haya aceptado honestamente al Señor Jesús. Así es que, dice aquí el apóstol Pablo, si ya hiciste todo esto, si ya tienes esa revelación, tienes que orar. Papá, tienes que orar. Mamá, tienes que orar. Hijo, tienes que orar. Para que así, cada vez más y más, en la familia, se revele más cada vez la persona de Cristo. La persona de Cristo.
Ve lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué ora? Usted dice, bueno, ¿orar cómo? Vea lo que dice allí. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí quedó. Está claro. Para que usted en su hogar tenga la completa revelación de quién es Cristo, no solo tiene que aceptar a Jesús, no solo tiene que reconocer que Él ha sido su Salvador y recibir el Espíritu Santo, sino también tiene que orar. Él le va a decir cuán increíble es vivir en su presencia. Él le va a mostrar cuán increíble es ser su riqueza. Él le va a mostrar cuán increíble es dejar actuar el Espíritu Santo y no apagarlo. Ser llenos del Espíritu Santo. Vivir siempre saturados, gobernados por esa presencia, pero usted solo lo va a llevar mediante la oración. Y le digo algo, cuando usted ore más y más, el deseo principal y primario que usted más y más va a sentir en su corazón es leer y aprender de Dios, porque usted se dará cuenta que allí es donde Dios le habla y le dice qué es lo que usted necesita conocer para tener la revelación más y más completa para su persona y para su familia. Esa es la oración, esa es la actividad que cierra el círculo del pensamiento de Pablo para la vida de una persona, no solo personal, sino para su familia. En la medida en que usted entienda que necesita orar, leer y buscar el rostro de Dios, en esa medida usted sabrá cuál es la revelación más perfecta de Cristo. Muchas veces tenemos una revelación de Cristo un poco extraña, que es rara. Tenemos ideas un poco difíciles a veces de entender y de explicar. Pero en la medida que usted ore, usted va a necesitar y va a querer leer más, aprender más. Y eso me lleva al consejo inicial de este tiempo de estudio bíblico. Así usted sabrá qué leer, qué escuchar y qué ver. Se va a dar cuenta que hay muchos predicadores que le avientan a usted golosinas, dulcecitos. Se va a dar cuenta que hay otros que le avientan a usted pura carne, dura de masticar, dura de aceptar. Se va a dar cuenta de muchas cosas, pero usted va a tener el grado de discernimiento espiritual especial para saber qué es lo que Dios quiere para su vida y a quién escuchar para aprender más de Él. Usted se va a dar cuenta que no va a escuchar a cualquiera. Y así sabrá realmente en su hogar y en su familia cuál es la correcta revelación de Cristo para su vida. Tenga en cuenta, hermano, que ese es el camino. No hay otro. No por nada el Señor Jesucristo dijo muchas veces durante su ministerio, orar. ¿Se acuerda? Él oró muchas veces. En la noche, cuando estaba solo, antes de ser sacrificado, muchos antes de elegir a sus discípulos, antes de hacer muchas actividades, Él oró. Y así usted va a saber cómo buscar, cómo tener la correcta revelación de quién es Cristo. En esa medida usted va a tener toda la amplitud y el conocimiento de lo que Dios quiere para su vida. Y créame, no se va a conformar con cualquier cosa. Usted va a tener el deseo, el hambre, la necesidad de buscar más y más y más y más a Dios. Y cada vez más usted va a crecer. Diría el apóstol Pablo, va a dejar sus pensamientos de niño y se va a hacer más adulto, más maduro en Cristo. Y va a cada vez ser más como Él es. Así es que para que usted tenga un hogar bendecido,
usted tiene que tener en su hogar la correcta revelación de quién es Cristo. Así es que lo único de resultado que eso va a tener es que su vida y su familia van a ser vidas y familias que van a darle la gloria a Dios. Que van a darle la gloria a Dios. Y esa es, entre otras muchas, la razón de la salvación de su alma. Amigos, si quieres encontrarle un sentido a tu vida, creo que el mejor sentido que le puedes encontrar es vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Y eso únicamente lo puedes tener si aceptas a Él como Salvador. Así es que bueno, medita en eso. Vamos a orar y terminar este tiempo de estudio bíblico. Acompáñenme, por favor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo, porque inspirado por ti escribió estas palabras a la iglesia de Éfeso. Ciertamente es una epístola que no se escribió para corregir algún problema, pero sí para instruir, para animar. Y te damos gracias porque nos has animado hoy al decirnos que somos tu especial tesoro, que nos elegiste por tu voluntad solamente, que tenemos el Espíritu Santo como promesa, como anticipo de lo que tendremos contigo cuando estemos eternamente viviendo a tu lado, y que también somos salvos para gloria tuya, para conocernos y sabernos como tu tesoro, y para que tú a través de tu Espíritu Santo actúes en nosotros y nuestras vidas sean para alabanza tuya. Gracias, Señor. Ayúdanos a orar, a meditar en tu palabra, Señor, porque es la única fuente que tenemos para estar en comunión contigo. Gracias, Señor. Te pido que tú nos ayudes. A veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos preocupados, agobiados, a veces nos sentimos sin ganas, pero ayúdanos a anteponernos a todo ello y orar bajo cualquier circunstancia, aún, Señor, a pesar nuestro, para que así podamos nosotros crecer y saber cuál es tu voluntad y tener la foto correcta de quién eres tú, la revelación correcta de lo que dice tu palabra, y así ser siempre más y más como tú eres. No para que seamos perfectos, Señor, sino para que seamos santos, porque esa es tu voluntad. Tu voluntad es nuestra santificación. Gracias, Señor, te damos por eso y te pido que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por este tiempo. Te pido que no dejes de escucharnos, de seguir estos estudios bíblicos y de seguir todas las actividades de la congregación. Primero Dios, y con su ayuda y su bendición nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.